donde Jesús sale. Si no tiene ningún cable. ¿Necesitáis algo más? ¿Necesitáis cuidado con el ordenador? ¿Necesitáis algo? Yo me voy, mira, solo aquí. No, me voy a poner es simplemente que... Sí, sí. Por cierto, toma porque con el mío puedo hacer igual, ¿vale? Sé que tú sabría mejores, pero yo creo que hace igual. Sí, sí. Okay, fantastic. I can do that. Okay. Bueno, pues nada, vamos a empezar otra vez, que si no nos van a dar aquí las mil y uvas. ¿Se dice? ¿Las mil y uvas? Las mil y una. No, las mil y una. Las uvas. Bueno, os voy a leer también... ¡Ay! He perdido una hoja, Mónica. He perdido tu hoja. Saco el teléfono. Os voy a introducir a nuestras dos primeras invitadas de la tarde. Bueno, tenemos con nosotras a Laurence Rassel. Currículum de Teresa Lanceta, si encuentro bien las páginas. Vale, allá voy. Teresa Lanceta es artista, licenciada y doctora en Historia del Arte. Su trabajo se ha desarrollado a través del arte textil y los audiovisuales. Trabaja e investiga sobre el arte popular textil en Marruecos y la alfombra española en el siglo XV. Ha expuesto individualmente en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, en el Museo Textil de Indumentaria de Barcelona, Villas de Arts Casablanca, entre otros, y en colectivas como en el Museo Geisira El Cairo, la Lonja de Pescado Alicante y en el Museo de Illiers. En el Centro Cultural Las Cigarreras presentó Cierre es la respuesta, un documental sobre las mujeres de la antigua fábrica de tabacos de Alicante. Ha impartido conferencias en, entre otros, la Universidad Complutense, en el Reina Sofía, en la Fundación March, en la Casa Encendida. Ha recibido la 14ª edición del Premio Bernat Capó por su libro Mujeres en la industria tabaquera de Alicante y actualmente imparte clases en la Escuela Massana de Barcelona. Y Laurence Rassel es directora de la Fundación Tapies de Antonio Tapies de Barcelona. Ha sido miembro de Constance, una asociación sin ánimo de lucro con sede en Bruselas, de 1998 a 2008. Constance ha desarrollado, entre otros, y desarrolla un trabajo de investigación alrededor del pensamiento sobre la propiedad intelectual en el ámbito de las nuevas tecnologías. Entre 2001 y 2006, Laurence fue coordinadora del proyecto ADA, una red de centros belgas de formación para mujeres que promueve el conocimiento de las nuevas tecnologías como herramienta de integración. Y os dejo, han estructurado su presentación como una conversación, va a ser una conversación entre ambas. Gracias. Haremos como esta mañana, seguido pasamos a, si os parece bien, pasamos a Tai y luego volvemos otra vez todas a hacer pues preguntas, bueno, una mesa redonda o... no ¿os sé. parece bien? Bueno, no sé, I don't know, porque como estamos estableciendo una conversación, por supuesto, la conversación que puede abrirse a vosotros y vosotras. So I say I'm not sure that we will switch from first doing the conversation and then your talk, because the basic of the conversation is to be in conversation with you all too. So hablando con Tai, creo que irán a temas más precisos. I don't know if I will switch from Spanish to English all the time. Okay. So if you're okay, Tai, we have translation. Okay. We okay. Hi. Bueno, muchas gracias a Bulawa y al proyecto
que voy a reformular de textil abierto, que no sé si es lo correcto, por invitarnos. Tengo que confesar algo que todo el mundo ya sabe, que en mi lugar había de ser Nuria Anguita Mayo, que sí, que ha mantenido relaciones con Teresa, yo también, pero nos conocimos en la paella, que es lo normal en Valencia, y con Nuria. Y entonces Nuria, como hace parte del proyecto de la Bienal de Sao Paulo, está de momento por otras alturas y me han pedido, y con mucho gusto he aceptado, acompañar a Teresa en esta conversación. Pero quiero decir que como muchos y muchas de vosotros y vosotras, mi conocimiento es cercano pero no experto. O sea que mis preguntas espero que sean de las vuestras. Intentaré acompañar a Teresa en esto. No puedo evitar, y hay muchas cosas que no puedo evitar en la vida, empezar con un fragmento de ciencia ficción. Una sorpresa para ti. Lo que pasa es que la tengo en inglés. Espero que me ayudéis a traducirla en castellano, pero la idea la tendremos rápidamente. Es que es de una novela de William Gibson y Bruce Sterling de 1990, The Difference Engine, la mecánica diferenciada. ¿Cómo se ha traducido? ¿Lo conocéis? Es la primera novela steampunk. Bueno, chicos de menos de 18 años saben lo que es el steampunk, que es el gothic, pero sin los vampiros, o también unos zombies. Pero bueno, no sé si os pasa, pero cuando estáis preparando algo, todos los libros que sacáis de vuestra biblioteca hablan de lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, este libro lo tenía en la mano y no voy a leer toda la primera página, pero un fragmento. Dice, a villa, a garden, a balcony. Una villa, un garden. Bueno, a balcony. Entramos en la casa. The occupant, owner of the villa, rests an aesthetic hand upon fabric woven by a jacquard loom. ¿Se entiende mi inglés con el castellano entonces? Sí. O sea que entramos y la persona está descansando y tiene sus manos con artritis que descansa sobre una jacquard loom. These hands consist of tendons, tissue, joint bone. So quite process of time and information, threads within the human cells have woven themselves into a woman. O sea que, ¿sí? Tenéis la imagen que el tiempo ha tejido esta mujer. O sea que aquí lo que hablaremos es que ya se mencionó de cuerpo, de materia y de máquina. Lo que entraremos mucho con Teresa es también de tiempo, de territorios, de condiciones de producciones y de modos de hacer. O sea que estas coordinadas son bastante importantes en lo que intentaremos hablar. Y hay un flujo continuo que intenté un poco traer, que es la no diferencia para Teresa y que tratamos cada día en instituciones, es la no diferencia entre arte y vida. O sea, aún tenemos que hacer esto, separarlos. Teresa, gracias. ¿Entramos en tu trabajo? Bueno, sé por una invitación de mano que lo primero que tejí, que una invitación de mano de una galería, que lo primero que tejí fue antes del 72, porque esta invitación es del 1972. Pero no conservo casi nada de entonces, porque, bueno, por circunstancias. Los primeros que conservo son estas piezas, que son de cerca del 80 o por el 80. Pero anteriormente había tejido, como el de la izquierda, los fragmentos siempre en franjas. Cuando yo empecé a tejer, todo lo que me rodeaba, y que me rodeaba de verdad, no es que lo pensara, eran artistas muy buenos, porque yo vivía en Barcelona, conceptuales. También tenía relación con pintores, y todos ellos les admiraba bastante por todo el cambio que estaban haciendo y por toda la fuerza que habían tomado en esos momentos, que sabéis cuáles son, los 70, ¿no? Bueno,
La primera pieza que yo hice, que no pensaba dedicarme a arte ni nada que tuviera que ver, hice a través de un hilo de algodón que encontré maravilloso, que ahora se ve mucho, pero entonces era la época del poliéster y no era tan fácil. Fue un pequeño tapiz que no sabía tejer y que hice que se deshilachó un poco. Cuando aquello me llevó, aquello y muchas más cosas me llevó a tejer. Cuando yo empecé a tejer me di cuenta que la diferencia entre lo que me rodeaba y lo que yo hacía era abismal. Solo que no sé el qué me hizo quedarme en eso. Realmente tenía bastante crítica y me sentía bastante, no atacada, pero sí bastante incómoda con mis tejidos, ¿no? Bueno, no incómoda conmigo mismo, pero sí incómoda con respecto a mi época, porque en mi época... Lo que quieres decir es que el hecho que el tejido era rechazado o tu práctica era rechazada te hacía sentir incómoda, pero al mismo tiempo en tu lugar. No era el tejido en sí lo que se rechazaba, sino era mi práctica. Porque el tejido sí que usaban, los conceptuales usaban tejido, se estaba haciendo en Estados Unidos bordados, pero era mi práctica sí que estaba absolutamente rechazada. Porque mi práctica yo desde el principio pensé que quería hacer una cosa popular, que lo que el arte contemporáneo dejaba de lado, el arte conceptual incluso, era un camino del arte occidental. Y esto me daba cuenta que dejaba de lado muchas cosas, y una de las cosas que dejaba era el arte popular. Pero ¿cuándo existe la diferencia entre occidental y otra cosa? No es fue muy espontáneo esto. Era el tejido, yo notaba que como hacía esto de la izquierda de franjas, esto no tenía que ver con lo que estaba con lo que me rodeaba. ¿Sabéis lo que es una franja para la gente que no teje? Bueno, una raya. Sí, lo más sencillo era hacer franjas o hacer tejido puro. Y ¿quién ha tejido alguna vez aquí? ¿Nadie? Vale, alguna vez. Nunca. Pero nunca. Que no sea en el colegio, sino que sea... Sí, entonces... me has hecho otra pregunta antes y no la he respondido. El término occidental que utilizas así de manera tan clara, ¿cuándo te das cuenta que hay occidental y no y otra cosa? Mucho después, mucho más tarde. Sí. La conciencia de esto la tuve la conciencia verbal de esto, pero desde el principio sí que tuve la conciencia de que esto rechazar esto era rechazar muchas cosas y muchas cosas injustas. Eso sí que desde el principio, muchas cosas injustas. Era muy injusto rechazar esas cosas. ¿Esas cosas qué quieres decir? Por ejemplo, un tejido hecho en un pueblo de Aragón, por ejemplo, o un tejido hecho en Marruecos. Esto sí que tuve conciencia, no lo veía como occidental, oriental, pobre, no sé qué, pero sí que tuve conciencia de que eso valía. Eso sí que lo tuve eso me entró fue una cosa muy potente para mí, ¿no? Quiero decir, y ni siquiera, si yo tuviera que elegir un objeto de mi infancia, elegiría un tejido, porque ahora elegiría un tejido, pero yo elegiría un plato de la Cartuja. Quiero decir, porque cuando comías la sopa aparecía pues ahí todo un cuento de hadas, ¿no? Vas comiendo la sopa y aparecía un cisne. Quiero decir que ni siquiera hubiera elegido, pero ahora sí, ahora sé que hay una tela que se volvía el pan cuando iban a comprarlo en el pueblo. Siempre había una tela. Pero esto ha sido el recuerdo reconstruido, porque no lo... Entonces empezás a tejer. A tejer. Empiezo a tejer rodeada de artistas, quiero decir, de artistas. Ellos me aconsejan porque había una ambivalencia por parte de lo que me rodeaba. Por una parte les encantaba, pero por otro lado lo rechazaban absolutamente. Entonces me daban soluciones para que yo no cayera en esa nada, que yo no estaba en una nada, pero... y una de las soluciones, por ejemplo,
Una de las soluciones fue que incluso me propusieron exponer en una colectiva en la Fundación Miró, era que pinchara uno, le diera la vuelta o quemara un trozo, quiero decir, siempre algo. Entonces yo siempre eso sí que era consciente de decir, si en la pintura puede, ya que ha hecho este recorrido, luchar contra la pintura, ¿cómo se puede luchar contra unos tejidos que nadie reconoce como arte? Es que no podía, esto era una cosa... Es más, ahora sí que al final pongo unos tejidos que pongo al revés, pero he necesitado 30 años para ponerlos al revés. Entonces, bueno, vamos a seguir. Digamos, el de la derecha lo he traído porque el de la derecha forma parte de la memoria de todas las mujeres que me rodeaban entonces, porque les pedí ropa y es jarapa. Los azules son todo jarapa, que ahora lo veréis más. Todavía no estaba influida por no estaba enamorada del tejido marroquí, pero sí que veis el popular, ¿no? Entonces el popular, lo blanco y negro es lana, pero todos los colores son las blusas, y todavía ahora una amiga me encontré la semana pasada y me dijo, ¿qué hiciste con aquello que te di? Y entonces pues seguramente está aquí, ¿no? ¿Pero de qué año estamos hablando? Estos ya estamos hablando del 80, de principios de los 80, 82, porque anteriormente no tengo fotografías. Bueno, las tengo, pero son muy malas, no son fotografías en blanco y negro, de eso de antes. Bueno, lo he traído para que veáis lo que es la jarapa, lo que es, bueno, Entonces empecé a descubrir, porque lo primero que se aprende en tejer es las rayas, ¿no? Después es las diagonales. Entonces esto me llevó a una geometría de rayas y diagonales. El diagonal, pues claro, el triángulo, el rombo. Y entonces, claro, me preparó para lo que iba a venir después, ¿no? También, como viajaba mucho, pues tuve un telarcito pequeño, no un telar, era un bastidor con el que está hecho, esto es de 3 metros y es muy grande, pero está hecho a trocitos. Pero bueno, eso es. Después de esta época, pasaron bastantes años, intenté hacer algo que tuviera reminiscencias figurativas, ¿no? El de la izquierda es un paisaje, el de la derecha es otro paisaje marino. La verdad que lo hice a gusto y estuve un par de años haciéndolo, pero como por ejemplo que es un paisaje así castellano, en fin. Esto es en Sevilla, era la lluvia, en fin. Pero esto me gustó hacerlo durante un par de años, pero sé que me llevó a la conclusión de que el tejido no tenía que ser algo figurativo. Bueno, no es la frase, pero yo lo que quería era el tejido, no quería algo, una representación, quería el tejido. Entonces, en Marruecos... Antes que vayamos a Marruecos, ¿todo este trabajo lo enseñabas? Sí. ¿Y en qué dispositivo, qué tipo de espacios? Tuve algunas exposiciones porque sorprendentemente, a pesar de que no he tenido mucha suerte con las galerías, más bien nula, pero sí he tenido suerte como cosa cultural. Entonces, como cosa cultural, pues he tenido exposiciones. Por cierto, digamos, siempre había muchas opiniones. Yo, por ejemplo, tengo de un sitio que me dijeron que cómo me osaba, tengo la carta porque es muy divertida, cómo osaba a pedir un espacio público cuando era tal y cual. Y sí, incluso los galeristas, que eso sí que tuve suerte en que les vendí, a algunos les vendí piezas, nunca querían exponerme porque me decían, píntalo esto mismo, lo pintas. Entonces, claro, yo que he sido bastante negada con el pincel, pues ya me parecía muy... Pero entonces tú querías hacer una práctica popular, pero la querías entrar en el círculo del arte. Claro. No es que quisiera entrar dentro del círculo del arte, es que quería que esto era arte. Digamos que para mí lo popular hay otros mecanismos para demostrar, para pensar si es arte o no, pero no en sí.
No sé si lo he explicado. Seguiremos hablando de esto. Sí, ¿También tiene alguna duda? Sí. Es un tema complicado. Decía que que quería, o sea, una práctica popular, pero considerada como arte. Y para ella no hace la diferencia entre esto y otro, es arte. Bueno, hay que explicarlo mejor, ¿eh? Digamos, no es, luego lo vais se va a ir desarrollando. Bueno, entonces viajo a Marruecos porque conozco, que os lo recomiendo a todo el mundo. En Marruecos, en Marrakech, hay un museo maravilloso que el director es amigo mío, que es un gran coleccionista, y hice muchos viajes. Nos conocimos porque él vio mis cosas, yo le escribí a él para conocer cosas de su, y él me escribió a mí. Entonces, bueno, nos hicimos muy amigos, y entonces eso pasé 5 o 6 años pasando 4 meses al año en Marruecos, y con él viajamos mucho por montañas. ¿El museo de qué? El museo de textil, de artes populares, y él de hecho es con quien más he discutido estos temas, ¿no? Entonces, bueno, en Marruecos hice que es Marrakech con el río Tensif y todo esto, un poco así, pero ya lo que realmente descubrí es lo que yo creo que descubrió Klee cuando fue a Túnez, aunque no lo dijo nunca, es lo que descubrió, que es los tejidos. Entonces, yo sí que lo reconocí porque era más joven y había visto más mundo que él por la edad, ¿no? Y entonces empecé a trabajar, como yo aquí regalé a un artista bastante conocido un cojín y marroquí, y él dijo que eso era horrible y no sé qué. Entonces eso me hizo pensar que no se veía, digamos, que el problema con estas cosas es que no se ven. Entonces compré piezas muy baratas, muy no extraordinarias, pero piezas para yo traerme aquí y hacer que se vieran. Y la mejor manera que yo encontré que se vieran era haciendo. He hecho 2 exposiciones sobre este tema y ahora estoy haciendo una tercera. Estoy preparando una tercera. El de la derecha es una jandira como esta, más bonita que esta, lo siento, pero no la tenía disponible. Es como esta, pero es lo mismo, es una capa de mujer que en las montañas, que ellas tejen y se lo colocan, ¿no? Se lo colocan así. Y entonces yo hice muchísima, sobre esta jandira en concreto he escrito muchísimo, he hecho conferencias, he hecho montones de piezas y bueno, esas son mis 2 versiones en el 80 y algo, ¿eh? Esta exposición es... O sea que para ti hacerlo visible es sacarles de su uso cotidiano y transportarle en un espacio donde se verán, porque como dices, no se ven porque están para utilizarse, o sea, no se miran, no se... Esto me lo he planteado muchísimas veces, porque esa es verdaderamente el telón de Aquiles de mi trabajo. Quiero decir que yo he hecho lo que he podido, no lo he hecho, digamos, yo no quería hacer algo conceptual, yo no quería hacer un vídeo y que eso se viera, yo quería hacer algo con el mismo material, pero aún así considero, por eso yo ya desde la primera exposición pensé desde el primer proyecto que haría varios, porque sabía que no lo iba a solucionar. Entonces la primero fue esta, sabía que no lo iba a solucionar y dije, bueno, dentro de 10 años haré otro, a ver si mi cabeza ha logrado más, y luego otra, ¿no? Pero no quise hacer nada, no quise dibujarlo, por ejemplo, eso me parecía, quería hacer algo con su material. Lo que sí que me di cuenta es que en lo que verdaderamente más nos separamos es en el tamaño, ¿eh? Quiero decir, ellas deben tener mucha mejor vista o muchísimo mejor tacto, porque yo lo que nunca conseguí es el tamaño de sus dibujos tan reducido, ¿eh? Eso me desesperaba. Lo intenté y me pareció que me daba un patatús. Entonces, ¿utilizabas el mismo material? Mucho más grueso. Sí, el mismo material ya me entraban como sudores, ya se me quitaban las ganas de hacer nada, porque eso es muy lento. Bueno, yo creo que sí que eso marca 2 culturas distintas. Incluso ahora ellas ya también han hecho más grueso, hacen más grueso el hilo.
Muchas veces se sabe el tamaño, la época de una pieza por lo... Bueno, esta es la jandira. Luego, en la primera no tuve en cuenta siempre el tamaño. Y esto es un cojín, que yo le cambié el color, porque quería que se viera... Es que esto que me ha preguntado... El cojín es el de abajo. No siempre, en la primera no mantuve siempre la misma proporción. En la segunda proyecto sí, porque me parecía horrible. Me pareció horrible cuando se exponía y cuando se mostraba, ¿no? Porque hay una diferencia que no me gustó luego. Pero sí que es... ¿Cómo hacer visible esto? Pues es que me parecía, pues lo voy a hacer un poco más grande. Es que digamos, no sé, por eso yo me di varias oportunidades, porque yo digo, mi inteligencia no da a qué, ¿no? Y bueno, porque se podían haber hecho muchas otras cosas, eso también, ¿eh? Quiero decir que seguro que se les da 10 artistas y los 10 artistas hacen 10 cosas, ¿no? Este es otro cojín, también que, bueno... Esto es mi versión, ¿no? Y luego ya me empecé a salir, ya cierro. Llega un momento que los proyectos, lo que quieres decir, se han agotado, ¿no? Y ya tienes que esperar a que otro momento te vuelva a atrapar, ¿no? Estos son también. Esto ya no, ya digamos, fuera de Marruecos, ya, porque en Marruecos, claro, era el rombo, ¿no? Quiero decir, todo, cuando veáis un rombo, pensad que la población que lo hace es una población nómada o de ascendencia nómada. El rombo, y además que no tiene marco, ¿eh? Quiero decir, cuando veáis una cosa así, es eso, porque se extiende mucho mejor que el cuadrado. ¿El rombo sabéis qué es? Sí, perdona, sí. El rombo en este caso puede tener más relación con el tipo de población también, que es un tipo de... Cuando hablabas que no existe un marco y que hay que las formas fluctúan, de alguna manera puede tener que ver con este tipo de población nómada, y otra que no es nómada puede trabajar otro tipo de geometría o... Puede que sí, pero si se trabajan otro tipos de geometría, pero casi siempre es franjas o rombo, si es nómada. Y desde luego si veis rombo es nómada, o de ascendencia nómada. No es urbano, no es una cosa urbana. Los tapices, por ejemplo, la alfombra persa es urbana, es un arte para un determinado. Tiene un marco, hace un centro. Bueno, esto sería otro tema, pero... Perdona, ¿por qué es que se extiende mejor? No, se extiende... El cuadrado fija un espacio. Sí. El rombo hace un espacio más... Son redes, los dos son redes y los dos se extienden, ¿no? Se pueden extender. Si el de la izquierda o el de la derecha tiene esas franjas, tú puedes seguir por cualquier lado y ser el mismo. El fragmento es igual a la totalidad. Esto es... Bueno, vamos... ¿De qué años estamos ahora? Estamos en el 85 quizá, ya 90 casi. Bueno, entonces los 80, que son los que cuando yo hice lo de Marruecos, me encuentro que todo el mundo de mi alrededor, todo el mundo no, pero mucha gente que yo admiro y que me gustan, están volviendo a la pintura. Entonces es cuando a mí me dicen, bueno, todo esto es maravilloso, píntalo. Tampoco los escuché. Entonces, en los 90 se va a otras cosas. Y entonces yo, a finales de los 80, estaba ya, después de años y años y años de tejer diariamente 8 horas o 10, porque tejer es muy lento, necesitaba algo mucho más rápido, mucho más, algo más directo, no más rápido, pero sí algo que yo pudiera ponerme a mí misma, porque los tejidos, el autor queda un poco escondido, ¿no? Y entonces empecé estos cuadros, que la primera ruptura que hice, pues pensé muchas cosas, pero una de ellas es en Lucio Fontana, que yo quería coserle esas
Eso una cosa. La otra es que yo había cosido y había bordado durante mi niñez, como esta mañana nos ha dicho Patricia, yo en esa época que te obligaban a... Que por cierto, siempre lo digo y se lo dije a ellas ayer, agradezco haberme aburrido cosiendo en vez de jugar a la pelota, quiero decir que en eso no deseo ser ningún chico, quiero decir que lo de correr con la pelota me parecía peor, aunque no me gustaba tampoco, lo que no me gustaba era la precisión, eso que tenías que empezar aquí y acabar aquí con el mismo tipo de puntada, eso es lo que no, y entonces de pronto pude recuperar esa cosa, todo eso que había aprendido de una manera mucho más libre. También me permitía pintar sin pintar, ¿no? Porque son pigmentos que yo preparaba las telas, luego las lavaba, hacía como todo un proceso textil, pero desde otro punto, las lavaba, rascaba, cortaba y entonces pues zurcía, por ejemplo este tiene unos zurcidos, este era un azul intenso. Hasta que yo empecé a rascarlo, a lavarlo con agua caliente, ducharlo, hasta que se quedó una cosa de uso. Y bueno, tiene los zurcidos, y como era una manera más directa de acercarme a la pintura, una manera, bueno, un poco más tarde, porque ya la gente ya se había ido de la pintura, pero bueno. ¿Y era también un momento de salir de un gesto repetitivo? Sí. Sí. Creo que fue, digamos, el tiempo, ¿no? El tiempo. Digamos que siempre, bueno, siempre no, pero ahora me doy cuenta, lo puedo verbalizar, que el tiempo del telar, y esto lo vi en Marruecos, es un tiempo alargado, es un tiempo continuo, es un tiempo que no distingue y en las mujeres que viven en un entorno rural es el mismo tiempo que mientras tejen, cocinan o tienen un hijo o tienen... Y en cambio el cuadro necesita un tiempo concreto para él, pero al mismo tiempo es un tiempo más liviano, es muy breve. Y esto me encantó, quiero decir que de pronto descubrir que existía un tiempo inmediato, pues me gustó mucho. Y además que con este sistema, si algo no me gustaba, pues lo cortaba y ya está. Quiero decir que esto sí me gustó muchísimo haber encontrado esto y bueno. Bueno, luego... Bueno, es que no se ve como en el ordenador, entonces esto os he traído esto para que vierais, pero bueno, para que vierais este sistema... que también hice, bueno, también como ya estaba en plan de pintura, pues hice como una serie a Mondrian, Mondrian textil, que hubiera sido Mondrian si hubiera hecho textiles. Y entonces es esta serie, que lo que me gustaba mucho era porque las telas son naturales, una es de crin de caballo, la otra es lino, la otra es muy al natural, son muy bonitos por las telas. Lo que es interesante es la vuelta de Mondrian, ¿no? Y que Elijah Clark realmente rinde homenaje a Mondrian y que desde algo que he encontrado, el hilo surge de la excrescencia geométrica de humedad oscura. O sea, se ha hablado mucho de la antropofagia y cuando ella saca el hilo de la boca, ¿no? O sea que volver a esta idea de geometría pero encarnada, bueno, cuando lo vi de tu trabajo, de cómo puede ser que sea algo tan, no sé, tan común, común en el sentido de procomún, ¿no? De que Mondrian, bueno, chico, él no lo sabía, me imagino, que es orgánico, ¿no? Que es un hilo que se teje que sale del interior, ¿no? ¿Cómo llegas? Es un misterio. El hilo, por ejemplo, si yo hice una persecución casi de los términos que se usaban para expresar el expresionismo abstracto, el hilo, el tejer, salía es como el término que más salía, y con todas estas, pero claro, luego no se convertía en hilo, se convertía en línea. Y cuando el hilo se transforma en línea.
Quiero decir que ellos recuerdan en su pasado ancestral de hace 10.000 años, se acuerdan de que eso fue alguna vez hilo, pero ahora ya es una línea. Y a veces en biografías de grandes artistas hay recuerdos infantiles de textiles y artes decorativas y tal, que luego son borrados, pero... Sí, lo de Paul Klee es completamente de bofetada en la cara a Túnez, quiero decir que ir a Túnez, volver como él volvió con esos tejidos, que yo tengo imágenes de jandiras y de tejidos que son idénticos, y él decir que lo que le gustó fue el caruán y la luz y todo eso, bueno, también, yo no digo que no, pero también, quiero decir que, pero bueno. Vale. Luego me permití el lujo de hacer una serie que le llamaba bueno, se me olvidaba deciros que no solo he tejido y he hecho textil, pero esto mi trabajo que no tiene que ver con el textil no lo he traído. Por ejemplo, no he traído lo que he hecho sobre las mujeres tejedoras, hay sobre las mujeres cigarreras, sobre las cigarreras, no he traído los dibujos, no he traído, y lo podéis ver algo en mi web. Eso no lo he traído porque no venía al tema. Entonces hice una serie para volver a esta especie de la infancia de la sección femenina y todo esto, los cuentecillos que nos contaban, porque todos tienen, pues uno es los estragos del alcohol, el otro también los otros era mi mamá me mima, que eso lo dicen los zorros cuando se están cocinando su mamá un gallo que llora, en fin, bueno, eso fue bueno, me lo pasé bien, quiero decir que, pero fue un entretenimiento que me gustó bastante, pero que ya no se ha vuelto a repetir. Entonces ya pasó los tiempos y volví al segundo proyecto de Marruecos. ¿Y cuándo estamos ahí? Estamos en el 97, 98. Bert Flynn, que es el director de este museo que os he dicho, me regaló para que hiciera un Hambel. Un Hambel el marroquí es el de la derecha de la parte superior, que son paredes de jaimas. Son una pared de jaima, es bastante grande, y me lo regaló, y entonces yo le quise agradecérselo y hice toda una serie. Quería aproximarme muchísimo, entonces claro, no quería hacer tantos, pero cada vez notaba que me había faltado muchísimo algo, y entonces yo creo que esto es lo que también te hace entender lo que es una tradición. Una tradición es lo que tú heredas, pero el arte en una tradición es lo que tú transformas o lo que tú das distinto a los que te vienen. Y esto es lo que un poco de alguna manera, por eso creo que es arte los textiles marroquíes. ¿Que todos sean arte? No. Hay muchas copias, muchas artesanía, pero que algunas mujeres que hacen esto hacen arte, sí lo creo. Porque hay algunas mujeres que con el canon heredado logran hacer cosas magníficas. ¿Que el canon de ellos es diferente al nuestro? Sí, pero nosotros también estamos en un canon. El occidente es un canon también. El arte occidental ha seguido unos cánones. Que ellos es un canon donde la red es más importante que el nodo, como es en nuestro caso también, pero es un canon al final, ¿no? Y entonces, pues esto lo pude comprobar porque son muy grandes y me tardé muchísimo tiempo en hacerlo, porque ahí decía, pero bueno, es que se me ha olvidado de poner, lo más importante no era esto, lo más importante eran las franjas del final, del fondo, cada vez se me olvidaba algo que no... Perdóname, yo te quería preguntar cómo compones desde el principio, o sea, en lo que es tejido, quiero decir, igual en los cuadros... No, las personas que están, las mujeres en general que están acostumbradas, nadie dibuja antes. Yo no dibujo antes. Yo hago una idea. Yo, por ejemplo, me ponía esto delante, ¿no? Yo lo tenía colgado y entonces decía, bueno, voy a este color, pero cambiaré este. Y entonces me ponía y hacía y lo iba tejiendo. Claro, tienes una idea previa. Como direcciones, o sea, tú tienes una idea que puedes desarrollar a bien o la puedes estropear.
pero dibujar no. Y cuando llevas un tercio, aunque no sea dibujado, no intentas visualizarlo entero hasta el final, o digamos lo próximo que viene, pero dejas una parte como si fuera música. El telar, los que te habéis visto, se esconde. Lo que vas tejiendo se va escondiendo. Tú no, pero como ya estás, tienes otro mecanismo. Por eso ahí está, es otro. Pero hablaste con Nuria en la conversación de la diferencia entre el azar, el accidente, Entonces aquí no me pasaba, pero aquí no me pasaba tanto porque pasaban otras cosas. Pero por ejemplo a veces digo, voy a hacer bueno, así simplificado, voy a hacer unos cuadrados que lo que se vea es que es el cuadrado, no sé qué, y de pronto sin saber cómo me había salido un triángulo. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo deshaces o sí? Entonces lo que siempre hago, porque esto sí que es la frase esa que digo, que el tejer es como vivir. Lo que está hecho lo tienes que asumir y tienes que transformarlo, no puedes. Y entonces no puedes volver atrás. Y entonces, porque destejer es más laborioso que tejer. Y entonces lo que haces es, digamos, o cambias la idea inicial o lo asumes como. Sí, esto me ha gustado mucho. Porque es muy lento, entonces que no te salga. ¿Y a nivel de práctica tú aprendías con ellas? O sea, ¿o les mirabas cómo trabajan? No, como la transmisión, esa transmisión como ocurrió. No, yo no vi cómo trabajaban porque yo ya sabía cuando fui. Yo iba a ver, no sé, a lo mejor me quedaba en una casa una semana o dos y lo que hacía era pues ir al campo con ellas a coger leña o ir a no sé, no tejer. Yo sí miraba cómo tejían, el telar donde estaba, pero tejer yo ya sabía. O sea, más con base en las condiciones de vida. Sí, más ver, me gustaba mucho ver lo esencial de sus vidas, ¿no? Es decir, eran unas vidas súper esenciales, ¿no? Que decir, porque no tenían objetos, los objetos eran los que usaban en la ollita, donde hacían la comida, el fogón, por la noche una alfombra, te ponían todo el mundo sobre la alfombra, otra alfombra y a dormir. Y entonces esto sí me impactó muchísimo porque es de una belleza extraordinaria. Perdona, pero esta gente que vivía en pueblos. Sí, porque en las ciudades nunca me interesó, porque en las ciudades son talleres y los talleres son de trabajadores, son de artesanos o artesanas. Y de hecho, si veréis, son muchos hombres en los talleres de las ciudades, pero en las zonas rurales es el telar de su casa y son las mujeres. Sí. Por eso es en la entrevista esta hablé de que el arte como código abierto. Que también lo creo que en el nuestro también ocurre lo mismo. El arte tiene un código abierto porque la persona que conoce el código lo puede leer. La persona que hereda de su madre esa tradición, porque está desde pequeñita ayudando en el telar. Entonces ya luego puede transformarlo. Entonces fuiste a espacios donde lo que se hacía era para ser utilizado, nunca para, o sea, esto era el territorio de trabajo, ¿no? Esa división existe, ¿verdad? Sí. No ocurre que en un entorno, digamos, donde todo el mundo se teje, también hay una persona que es un poco artista, incluso hay unas piezas que se utilizan y otras que se exhiben. En general, yo no sé la totalidad, ¿eh? Sí, en general, las zonas rurales y las zonas urbanas son distintas. En las zonas urbanas se trabaja con cartón y se trabaja para otro, con lo cual todo es distinto. En las zonas rurales se trabaja para uno porque se necesitan muchísimos textiles. Hasta hace muy poco han vivido en jaimas buena parte del año y se duerme sobre una alfombra y se tapan con alfombras, y hasta hace muy poco se ponían fístulas, ¿no? No, fístulas es otra cosa, como se dice, por favor, esto... Ay, por favor, menos mal que... Sí, esto, y se ponían telas como estas, entonces se tenían que pasar todo el día tejiendo para abastecer a la familia de todos los... Pero no hay algunas telas, por ejemplo, que no se usan de colección, como más valiosas. No, luego esto pasaban, lo que aquí han pasado los gitanos por todas partes, en los pueblos, para comprar estas cosas. En momentos de carestía,
vendían muchísimo. En momentos de no carestía no se vendía tanto, pero ellos han vendido sus enseres, venden sus enseres. Si son buenos, son sus enseres, eso no te quepa la menor duda. Las cosas mucho más baratas, más iguales, más... Estos son piezas que se han hecho en talleres de un propietario, pero las piezas buenas de museos pues sí, se han hecho para el uso de las personas. Y luego esto en momentos, de hecho también hay exposiciones que son las bodas o las fiestas. En las fiestas y en las exposiciones sacan las alfombras y allí la gente discute que si esto es mejor. Mi prima lo hace, la madre de una le dice, tu prima, ¿ves? Es mejor que tú, cosas de estas, ¿no? Entonces, una categoría semiprofesional nunca ni nada parecido. Es que no es el mismo tipo de... Luego también podéis comprar algo en Marruecos estupendo. Ahora, las piezas extraordinarias, esto ellos las distinguen, los que las venden las distinguen. Quiero decir que a mí me pueden engañar en no sé cuántas cosas, pero el que está en ello no penséis que no lo saben, quiero decir. Y de hecho se conservan, se guardan aparte para los grandes coleccionistas que los hay o para los museos. Pero bueno, las piezas, hay piezas muy bien de precio, muy bonitas. Esta, por ejemplo, es una pieza muy normal, no es... ¿Seguimos? Sí, que si no... Bueno, la he puesto para que veáis más grande... más grande. Y bueno, esta, que es la jandira, y dice, bueno, ya no hace falta que lo explique, es el mismo sistema. Es esta. ¿De qué año es? Las de ellas no sé. Yo sé cuando las compré y ya... La primera la compré en el 85. Es decir, que pienso que puede ser como yo, la señora que lo ha hecho. ¿Y se lo compraste a una señora? No, lo compré en un zoco. Y estas son las... He traído uno para que veáis un poco cómo es. Que también... Todos, en esta segunda exposición, las dimensiones eran las de lo que copiaba, quiero decir, de lo que versionaba. Es decir, si esto tiene esta dimensión, es porque el cojín que yo trabajé tenía esta dimensión. Lo que pasa es que hacía de un cojín 20 cosas, eso también, porque claro, no tenía tanto. Este es la versión final de esta serie, ¿no? De la jandira. Esto ya solo es cosido y sin teñir. El negro es una tela negra y el blanco es blanco. Estas son las piezas también que expuse en el Reina Sofía, que eran ya de este mismo proyecto y eran pintura. Entonces ya también el tamaño, las dimensiones son de piezas de una alfombra que yo tengo, y que es una alfombra de rombos roja. Entonces hice estas. ¿Por qué hiciste pintura en esta versión, en esta serie? Sí, esto es. ¿Por qué? Pues por la misma razón que llegué a la pintura, porque quería algo inmediato, quería algo más expresivo, quería algo que fuera también una traducción más cercana. Quiero decir que yo me daba cuenta que a mi alrededor eran más capaces de ver la alfombra original si veían un cuadro antes. Entonces, con esta idea de que tenía que ser lentes, tuve que acabar dibujando. Tengo muchísimos dibujos que... Sí, porque cuando quería preguntarte tú quién lo hace para ti o para nosotros, ¿no? Como explicaste que en los pueblos ellas lo hacen directamente para ellas, ¿no? Para utilizarlo. Entonces aquí dices, no, es que lo hago para que los otros vean, ¿no? Sí. Lo que pasa es que ellas también lo van a enseñar, porque lo enseñan llevándolo encima, lo llevan poniéndolo en las fiestas, en el sitio donde se encuentran, todo se muestra. Lo hacen para ellas, pero lo muestran. No hay nada, estas cosas ocultas no existen, y menos bueno, también como de franjas, que es como este tipo. Luego, después de lo de Marruecos, hice una serie que Espera un momento, hay un cambio de voz. Yo creo que nos falta mucho, ¿no? No, un poco de verdad. Sí. Vale, no.
Después de Marruecos. Después del segundo viaje. Esto es una serie muy corta que hice durante un año o dos, que es la primera vez que hice óleo, y entonces yo también quería hacer óleo, ya que bueno, no sé qué, pues yo también. Y entonces hice un cuadro, pero claro, siempre muy textil. Entonces pintaba un cuadro, imaginaros un cuadro de óleo, otro cuadro del mismo tamaño. Entonces lo cortaba el otro y lo tejía. Y entonces son estos cruces, son cruces. Digamos, esta especie de... Entonces hay un cuadro... ¿Cómo? No. Digamos, si yo dejo los cuadros con esto, digamos, hay un cuadro que se ve y un cuadro que no se ve, que está oculto por los... Pero bueno, esto fue también, me gustó hacerlo, pero fue un momento y tengo que volver a ello para sacarle más rendimiento, porque no creo que le haya sacado todo lo que podría. Y luego viene otro de mis grandes amores, que es cuando vi esta alfombra de la izquierda, es una alfombra del siglo XV, de la derecha, pues siempre los enseñando mal, váyanse a la derecha. Bueno, pues es una alfombra del siglo XV española, mano de obra musulmana, y la compran, como se puede ver. Yo cuando la vi por primera vez, porque esto hay muy poco en España, las monjas clarisas de Palencia o de Valladolid tenían 44 y las vendieron, y están en Filadelfia, en Berlín, en Londres, están por ahí. En España hay pocas y están en el museo, en la Fundación Valencia de Don Juan está esta, por ejemplo. Cuando la vi me chocó muchísimo. Primera, porque se nota que, bueno, se ve que es musulmana, pero no es musulmana al uso. Primera, porque las musulmanas no tienen el campo tan constreñido. Segunda, las musulmanas no tienen estos octágonos tan constreñido. Todo es... Y después las interrupciones son heráldico, escudos heráldicos. Y además porque es una tristeza infinita, son maravillosas y es una tristeza infinita, ¿no? Entonces, claro, cuando vi que eran, pues son, claro, mano de obra musulmana en territorios que estaban ya... Pero ¿cómo cuando dices cuando la viste sabía que era musulmana? ¿Cómo lo sabes? Porque esto cristiano no puede ser. Pero esto no es una respuesta, Teresa. No, porque los cristianos no tejían, no hacían alfombras. No. Por eso los grandes señores de la guerra compraban las alfombras a los musulmanes. Los reyes católicos tenían su palacio lleno de alfombras, pero no las compraban a los cristianos, se las compraban a los que querían, a los que atacaban. Es decir, que en España, digamos, sí que ha habido alfombras españolas, sí que han habido tejedores españoles, pero de religión musulmana, no de religión cristiana. En fin, esto sí que es un tema para una. Pero porque claro, también es mudéjar, quiere decir que ves que hay un trasfondo mudéjar, ¿no? Bueno, yo no veo nada, o sea que... No se ve bien. No, quiero decir que no. ¿Qué quiere decir mudéjar? Mudéjar son las obras que se hacían en territorio cristiano, lo hacían los musulmanes que se habían quedado. Bueno. Entonces, bueno, eso me pareció totalmente... Primera, que me mostraba más que casi nada que el textil es un lenguaje. Que es decir, que habla y si entiendes su lenguaje, sabes lo que te habla. Porque esto están diciendo que están perseguidos. Es decir, está diciendo que están perseguidos, que están más... Porque las musulmanas de otras partes
son diferentes. Incluso las españolas que se hacían en otros territorios eran diferentes. Entonces hay un lenguaje ahí, ¿no? Que quiero decir. ¿Los motivos, o sea, tenían que reproducir motivos que les obligaban? No, estos son los motivos árabes, ¿eh? Todos son motivos árabes, excepto los escudos. Vale. Excepto los escudos son árabes. Los marcos también es árabe urbano. Pero tantos marcos y las alfombras persas, recordad que el marco, que el campo central está encantado, quiero decir que es un huerto con una especie de valla. Bueno, entonces, yo hice toda una serie porque hice toda una investigación y entonces, hice este tapiz. Y también lo que era muy interesante es que los pintores españoles de la época, sus alfombras no son orientales. Empecé a hacer cuadros con los motivos de las alfombras, pero con los motivos de los cuadros de la época, como es el Santo Sepulcro, y el altar, que me parecían casi, era el mismo sistema casi arquitectónico, un sepulcro que un altar. Entonces, ¿Puedes explicar esto otra vez? Esta serie que hiciste. ¿Desde el principio? No, estabas utilizando qué motivos utilizaste. Es que en la misma época, los pintores españoles, sí. Entonces, por ejemplo, uso de fondo la alfombra, pero son altares. He pintado el altar y he pintado el Santo Sepulcro, donde Jesucristo se levanta. Más o menos, ¿os falta mucho? No, ya lo paso rápido. Bueno, ¿veis? No hace falta que sigamos, que explique. Sí, por eso. Cuando sí. Bueno, ¿lo veis rápido? ¿Lo veis? No, vuelva, porque no entendemos. Son temas distintos. Es un cuadro de Berruguete y tiene una alfombra española. Siempre que se viera muy bien, que la gente que viera este cuadro tuviera que decir, ¿esto qué es? Y entonces es cuando explicas, pues es una alfombra española que mataban a... Mudéjar también. Claro, mudéjar. Pero a mí me gusta mucho decir es alfombra española del siglo XV. Porque mudéjar, ya... Este es la última copa. Yo siempre cambiaba y lo desacralizaba, el título, en vez del último cáliz, pues la última copa. En vez de... siempre era... Y también tenían estas alfombras a veces muchos pájaros, y eso siempre lo dibujé. Os recomiendo que lo veáis porque son alfombras extraordinarias, os los recomiendo a todos. Bueno, entonces cuando ya esta serie volví otra vez a lo que es el tejido puro y duro. Quiero decir, cada vez que me perdía siempre volvía al tejido, a las franjas. Y esto es una serie que le titulé Granada, por homenaje a que es el sitio de España donde todavía hay tela. Granada oro, Granada verde, en fin, pero es para que veáis porque esto es ya del 2000, es decir, que cuando me pierdo vuelvo. Entonces, pero llegó un momento que ya no he tejido más, que es que hice lo mismo, pero siempre había puesto en la trama el color y la urdimbre era blanca, y ahora hice una serie como de despedida, que es la urdimbre es de muchísimo color y el color asoma a través de una trama blanca. Los puntitos, al natural son muy bonitos estos, asoman unos puntitos que son para un poco despedirme de esto, pero siempre reivindicando que el tejido por encima de los cuadros. Y ya, este también es otro. Y hice una serie, es que hice 4 o 5 de estos. Y hice una serie, pero no he tenido, creía que tenía y no tengo,
que como en mi alrededor estaban construyendo miles de cosas, iba por los sitios de construcción y les pedía mallazos que se ponen en las obras, y este es una pieza, pero son como escultórico, por eso no lo puedo fotografiar de nuevo, porque tengo que desplegar un montón, y soldé algunas cosas y iba tejiendo todo esto, y esto me ha recordado mucho a una cosa que hay en el catálogo, que también son como estructuras, el catálogo. Porque quiere decir, bueno, es un poco distinto, pero ponerlo tejer en el mismo, en un... Es que esto, ¿sabes qué pasa? Que en la foto parece monumental y en realidad es pequeño, ¿no? Ah, sí, son los mallazos de las obras, son así, pero no, las piezas son grandes, porque las soldé por aquí, por allí, eran grandes, porque eran mallazos, pero sí, estos eran pequeños. Y que les llamo textiles porque son de hilos, y ya está. Ah, no tengo que adelantar más, ¿no? Sí, es que vamos a dejar el vídeo pasar al final, ¿no? Sí. Bueno, y mi tercer proyecto sobre Marruecos. Sí. Mi tercer proyecto sobre Marruecos he abandonado. Es que no se mueve mucho. No te preocupes. He abandonado bastante lo que es el rombo y lo que es las formas, porque creo que debo mencionarlas a las tejedoras, y no lo había hecho. Solo quería que se vieran las cosas, pero... Uy. Se me ha ido yendo, en cada cuadro son 6, cada vez había rombos menos, al final han quedado como nada de rombos, y donde 2 de ellos son al revés, he puesto al revés, y entonces es como el despedirme del rombo, pero a cambio he hecho unos vídeos sobre la mujer, una historia sobre la mujer que hizo aquella jandira primera, que yo pienso que tiene mi edad, pienso que, bueno, y entonces acaba incluso con sus nietos, unos en Quebec y otros en Sal, en un pueblo de Cataluña, que es donde la población marroquí es más alta, por un 70 o algo así, ¿no? Y entonces he hecho muchas entrevistas a chicas marroquíes, y bueno, me he tropezado con una cosa que con esta alegría que cuento las cosas no la he explicado, pero es muy importante, que es que yo ahora no sabría qué decir sobre si se debe tejer o no, porque francamente todas las chicas quieren tener becas para estudiar, quieren tener becas para ir a universidades de fuera, y esto me ha creado no sé qué. Ellas no quieren que la ONU ayude a sus abuelas a tejer, a mantener los telares. Ellas quieren tener, pero así me lo dicen así de claro, que ellos quieren tener ayuda para irse fuera a estudiar. Quieren... Y esto todas las entrevistas han sido todas así. Estos son los vídeos de esta serie. No. Bueno, y los cuadros ya otro momento. Pero no, es que si quieres lo miro, porque para nosotras era importante, porque cuando tú hablas de cómo hacer visible, desplazas lo que haces visible, porque lo primero es la inspiración. Desplazas el cuadro, la mirada a las condiciones de producciones, o sea, quiénes son, quién hace, o sea que esto es bastante importante en tu trabajo, o sea que no es solamente formal, también hay esta parte de mirar quién trabaja y cómo se trabaja. Lo que pasa es que esto he tardado 20 años en hacerlo, y he tardado de 20 años porque no quería enfrentarme a... Estas poblaciones están muy amenazadas en sus propias tradiciones, muy amenazadas en sus patrimonios.
porque están amenazadas, estas mujeres tejedoras, amenazadas por su principal patrimonios, que son la cerámica y el tejido, todo se va fuera, y muy amenazados con su patrimonio segundo, que son los hijos y los nietos, que también se van. Entonces esto me ha creado, esto es el tema un poco de esta tercera parte y de los vídeos, aunque también no he querido olvidar la parte bueno, que me emociona también, literaria, con estos vídeos, ¿no? Que forman parte de la vida de ella, que bueno, son muy breves, son vídeos que duran medio minuto, porque no, si hablo del padre son medio minuto, porque como no sé cómo es su padre, pues tengo que decir lo que es el padre de todos. Y entonces es que un día salió y salió a la calle y era oscuro, cosas así, ¿no? Para no mentir sobre ella. Esto le ha podido pasar a los padres de todos. Pero la parte social, es el tema, todavía estoy en ello. He entrevistado también a mujeres marroquíes que viven en Alicante, en una zona muy, muy deprimida, porque si Alicante tiene esa zona tiene el 70% de paro, y seguramente cuando hablan de que hay mucha gente que está haciendo dinero negro y todo esto, es posible que muchos españoles con muchísima razón hagan su sueldo así, pero los marroquíes dudo que puedan conseguirlo. A lo mejor las mujeres haciendo limpieza, pero el dinero negro no siempre es fácil de conseguirlo. El dinero negro a cambio del trabajo, el otro ya se ha visto que es facilísimo. Bueno, cuando ven el telar o ven que pueden tejer, hicimos una cosa con el ayuntamiento que a mí me horrorizó, que es que fui yo porque se iba a hacer un taller, y entonces yo cuando vi que realmente había momentos que pensaban que iban a trabajar en esto, porque como sabían y querían hacer un taller, pues pensaban, pues esto es que nos... Y yo me negué ya, dije, no, es que esto no se puede decir así, es que como que vengan a tejer aquí para hacer el ayuntamiento, bueno, un vídeo, yo tuviera un vídeo para mi exposición, pero me parecía absolutamente, bueno, me dio como miedo de la cosa, ¿no? Quiero decir que... ¿Por qué no podían pagarles por ir a...? Les podían pagar, pero hay un malentendido, porque esto me di cuenta en Toulouse. En Toulouse yo fui a hacer un workshop. Y entonces los ayuntamientos, para gastar algo de dinero cuando tenían, pues, y para hacer algo con la población que no saben qué hacer, pues por ejemplo mi taller en Toulouse fue traer a la gente, mujeres que acababan de llegar a Toulouse y que pero es que todas pensaban que las estaban preparando para ir a trabajar en algún sitio. Ellas sabían tejer, entonces estaban todas entusiasmadas, porque decían, de aquí me voy al... Y esto es un poco lo que también ocurre. Entonces yo esto no... Porque esto, es decirles, mire señoras, esto... No, aquí no van a ganar nada con esto. Esto va a ser un entretenimiento del concejal de Cultura para mí poder hacer un vídeo para una sala de exposiciones y ustedes se van a volver a su casa, pues a lo mejor sí, con 50 euros. Esto es muy duro. Así llegamos de los 70 a la contemporaneidad. Vamos a dejarlo aquí, pienso, porque así empieza Tai y luego Teresa estará con Tai y vosotras a la mesa. Gracias. Perdona que no te deja, es que yo hablo muchísimo. Ya, pero por eso estamos, para que hables.